Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos se encuentren de maravilla hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Estamos encantados de tenerlos en nuestra comunidad y esperamos que disfruten del contenido que creamos con tanto cariño. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a dejar completamente sin palabras. Vamos a hablar de Serkan y Özge, dos nombres que para muchos de ustedes ya evocan emociones intensas. Prepárense porque vamos a desgranar su impactante confesión de amor. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta montaña rusa de sentimientos, les quiero recordar algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y momentos tan especiales como el que vamos a compartir hoy. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, prepárense para lo que viene. Serkan y Özge. Dos personas cuyas vidas se entrelazaron de una manera que pocos esperaban, y cuyo momento de confesión mutua ha resonado profundamente en los corazones de muchísimos seguidores. No estamos hablando de un simple te quiero, esto va mucho, mucho más allá. Es la clase de revelación que te sacude hasta la médula, la que te recuerda por qué amamos tanto las historias románticas, la que nos hace creer de nuevo en el amor verdadero, en esas conexiones que parecen predestinadas. Vamos a explorar no solo el qué dijeron, sino también el cómo lo dijeron, el contexto que hizo ese momento tan cargado de significado y la forma en que sus palabras cambiaron todo. Porque a veces una simple frase dicha en el momento justo y con la sinceridad que solo el corazón puede dictar, tiene el poder de alterar el curso de dos vidas y de inspirar a miles. ¿Recuerdan la tensión previa? Esa atmósfera casi palpable de sentimientos no expresados, de miradas que lo decían todo sin pronunciar palabra. Esa danza sutil de acercamiento y distancia que los personajes de Serkan y Özge protagonizaron durante tanto tiempo. Pues bien, todo eso se desató en un instante. La confesión de Serkan, que muchos esperábamos con ansias y un poco de temor, fue devastadora en el mejor de los sentidos. No fue un despliegue de fuegos artificiales, sino una declaración cruda, honesta y vulnerable. Imaginen la escena, quizás bajo la luz tenue de una noche estrellada, o quizás en medio de una tormenta, literal o metafórica. Él con el corazón latiendo a 1000 por hora, reuniendo todo su coraje para dejar al descubierto lo que guardaba dentro. Y sus palabras, esas palabras que se quedaron grabadas en nuestra memoria, fueron algo así como: Özge, he intentado negarlo, he intentado convencerme a mí mismo de que no es real, pero ya no puedo más. Te amo. Te amo de una manera que nunca pensé que fuera posible amar a alguien. Eres la razón por la que cada mañana quiero despertar, eres la luz que ilumina mis días más oscuros. Y no puedo imaginar mi vida sin ti a mi lado. Y luego la reacción de Özge. Ese silencio cargado de emoción, esa mirada que pasó de la sorpresa a la ternura, y finalmente a la reciprocidad. Porque lo que hizo que esta confesión fuera tan espectacular, tan sin aliento como dice nuestro título, es que no fue unilateral. Özge, que quizás también luchaba contra sus propios sentimientos o temía la vulnerabilidad, sintió la fuerza de las palabras de Serkan y supo que era el momento de abrir su corazón también. Y ella, con su propia voz, con su propia verdad, respondió. Quizás con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con una sonrisa que iluminaba el alma. Su respuesta pudo haber sido algo como: Serkan, yo tampoco puedo más. Cada momento contigo me ha enseñado lo que es el amor. Pensé que estaba feliz, pero contigo he descubierto una felicidad que no conocía. Te amo también, Serkan. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eres mi refugio, mi inspiración, mi todo. Lo impactante de este intercambio no es solo la sinceridad, sino también el viaje que llevaron a cabo para llegar a ese punto. Las dudas, los miedos, los obstáculos que tuvieron que superar, tanto internos como externos. La forma en que Serkan, que quizás es un personaje reservado o que ha sido herido en el pasado, se atrevió a ser tan abierto y honesto. Y Özge, que quizás tenía sus propias inseguridades, encontró la fuerza para corresponderle con la misma intensidad. Es esa valentía lo que nos conmueve, esa disposición a arriesgarlo todo por un sentimiento tan puro. Piensen en todas las escenas previas que nos mostraron su conexión, esas miradas cómplices, esos momentos de apoyo mutuo, esas conversaciones que iban más allá de lo superficial.
Todo eso construyó el terreno fértil para que la semilla del amor floreciera de manera tan explosiva. Y no olvidemos el impacto que tuvo esta confesión en su entorno, en los personajes que los rodean y, por supuesto, en nosotros, los espectadores. Cuando dos personas que se aman finalmente se atreven a decirlo en voz alta, el universo parece conspirar a su favor. Las dinámicas cambian, las relaciones se fortalecen, y la vida adquiere un nuevo brillo. Para nosotros, ver este tipo de momentos es un recordatorio de la belleza de la conexión humana, de la importancia de la vulnerabilidad y del poder transformador del amor. Nos anima a ser más valientes en nuestras propias vidas, a expresar nuestros sentimientos y a perseguir esas conexiones que nos hacen sentir vivos. La forma en que la narrativa construyó este momento es clave. No fue algo de la noche a la mañana. Hubo desarrollo, hubo conflicto, hubo momentos de duda y reflexión. Y es precisamente esa progresión la que hace que la explosión final sea tan satisfactoria y tan emotiva. Cuando vemos a Serkan y Özge en ese instante cumbre, no solo vemos dos personas declarándose su amor, vemos la culminación de un viaje, la recompensa a su valentía y la promesa de un futuro juntos. Es un punto de inflexión que define su historia, el momento en que su relación pasó de la ambigüedad a la certeza, de la esperanza a la realidad. Y es precisamente por eso que este título, Serkan y Özge, confesión de amor que te dejará sin aliento, es tan acertado. Porque nos anticipa un momento de intensidad, de emoción pura, de esas escenas que nos hacen contener la respiración y sentir un vuelco en el estómago. Es la clase de momento que se queda contigo mucho después de haber terminado de verlo, que te hace reflexionar sobre tus propias experiencias y sobre el poder del amor. Nos muestra que incluso en medio de la adversidad o de las incertidumbres de la vida, el amor verdadero tiene la capacidad de surgir y de transformarlo todo. Hemos repasado los elementos clave de esta conmovedora confesión, la valentía de Serkan al abrir su corazón, la respuesta igualmente sincera de Özge, el contexto de su viaje juntos y el impacto que este momento tuvo en su historia. Ha sido un viaje lleno de emociones, de suspenso y finalmente, de la más pura y hermosa declaración de amor. Y ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este profundo análisis de la confesión de amor de Serkan y Özge tanto como yo lo he hecho al prepararlo para ustedes. Ha sido un placer compartir esta historia tan especial con esta maravillosa comunidad. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos y por ser parte activa de nuestro canal. Su presencia es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Les pareció tan impactante como a nosotros? ¿Hubo algún momento específico que los dejó sin aliento? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Es una forma fantástica de seguir la conversación y de conectar aún más. Y antes de despedirnos, recuerden la importancia de este tipo de momentos en la vida y en las historias que amamos. Si este vídeo les ha tocado de alguna manera, si han sentido esa chispa de emoción, les pido un gran favor, denle un asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias románticas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Active la campanita para estar siempre al tanto. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima.